En los últimos dos capítulos, hemos visto cómo es que deberemos pensar para poder ganar dinero en este mercado. Es decir, entender que nuestra labor no es predecir lo que hará el precio, sino prever dónde está la mayoría de las probabilidades en cuanto a la dirección que tomará el precio. Y una vez con esto, crear un modelo de operación donde las probabilidades de salir ganando, al final de cuentas, apunten a nuestro favor. También durante el segundo paso aprendimos que el precio se mueve en ondas, y que estas ondas pueden tener una tendencia alcista, bajista o consolidada. Vimos que estas ondas son el resultado de la lucha de los toros y los osos, y que el precio se mueve buscando caminar venciendo resistencias si va a la alza, o buscando vencer soportes si va a la baja. Vimos también que los fractales son indispensables para saber dónde se colocarán los distintos niveles de soporte y resistencia, y así poder determinar los límites de nuestras ondas. Y una vez conociendo esto, podremos entonces determinar dónde están nuestros verdaderos soportes y resistencias. Si usted no reconoce algo de lo que acabo de mencionar, por favor, pare en este momento y regrese a revisar el segundo paso. Es fundamental que pueda entender perfectamente esta información para que pueda entender lo que a continuación voy a presentar. Una vez dicho esto, comencemos con el tercer paso. Muchas teorías invariablemente apuntan a dos movimientos básicos del mercado y toman a estos movimientos como la base para sus estimaciones de lo que debería hacer el precio. Las dos facetas del movimiento del mercado se llaman impulso y reacción. Las ondas de Elliott, una de las técnicas más famosas y reconocidas para estudiar al mercado, estiman a todos los movimientos en base al impulso y la reacción. La pragmática teoría de caos mide el impulso y advierte de abstenerse a operar en la reacción. Las corrientes ganistas estudian al mercado para determinar cuánto el precio se mantiene saludablemente en su impulso y mesuran la fase reactiva en base a sus ángulos, etc. El impulso y la reacción, como vimos en el capítulo pasado, hacen evidencia del deseo que tienen los especuladores por obtener ganancias y banquear el dinero cuando el precio llega a un nivel donde decrecen las posibilidades de que siga avanzando. De tal forma tendremos que el impulso es el movimiento que presenta el mercado cuando busca romper los niveles de soporte o resistencia alcanzados. Es decir, recuerde que en la lucha financiera entre toros y osos, cada uno de estos desea avanzar más de lo que había logrado alcanzar. Si usted ve que el precio comienza a subir partiendo, digamos, de 40 primeramente, buscará alcanzar las resistencias más cercanas, que supongamos se encuentra en 100. La rompe y sube, pensemos, hasta el nivel de los 120. Esta será la fase del impulso, siempre y cuando el precio no descienda al 40 original o menos durante el banqueo de la ganancia obtenida, puesto que en caso contrario, veremos que el impulso terminó siendo el movimiento contrario. Para ser más claros, definamos entonces a la reacción como el regreso natural que tiene el mercado después de haber roto un nivel de resistencia o soporte, la cual es el resultado de la combinación de dos factores. Principalmente, por un lado, la reacción es la consecuencia del banqueo o toma de utilidades de los beneficiados con el impulso. Por el otro lado, es el resultado de la especulación suspicaz de algunos operadores que se están preparando para el caso en el que se vaya a formar una consolidación o el ansia prematura de aquellos que se preparan para un cambio de tendencia. Finalmente, los ganadores en este mercado serán aquellos que fueron capaces de determinar correctamente cuál parte del movimiento es el impulso y cuál es la reacción, y que además hayan actuado congruentemente con esta visión. Recuerde que nuestro trabajo al estudiar el mercado no es adivinar a dónde se va a mover el precio, ni cuándo lo hará o cuánto tiempo tardará en hacerlo, pero sí es determinar lo más probable que pueda hacer el precio, y decidir entonces en base a estas probabilidades. Decidir adecuadamente sobre las probabilidades que el mercado nos presenta es fundamental para todos, para que podamos obtener buenas ganancias, puesto que el solo hecho de saber que el mercado se moverá en una dirección u otra no es motivo suficiente para determinar que hay una oportunidad para especular. Nuestras decisiones a la hora de invertir deben tener mucho más el respaldo
que la simple percepción de que el precio caminará en una u otra dirección. Piense usted que el precio ha estado bajando rápidamente, y usted cree que el precio debiera moverse en dos sentidos, es decir, impulso y reacción. Como el precio ya ha bajado importantemente, usted comienza a tener la idea de que el precio en cualquier momento deberá dejar de bajar y comenzar su reacción. En consecuencia, usted comienza a buscar cualquier señal que le manifieste que el precio efectivamente ya empezó su fase reactiva. Observe usted el actual ejemplo. Usted ve que el precio en su fase impulsiva se movió a la baja, puesto que no solo alcanzó el soporte de los 86.95, sino que lo rompió, y ahora forma una vela de decisión bullish, lo cual estaría en sincronía con su idea de que el movimiento de reacción tenía que aparecer de un momento a otro. ¿Será esto suficiente para pensar que este movimiento de reacción se dé? ¿Y eso será suficiente para tomar a esto como una señal de entrada al mercado? Si lo analiza con cuidado, verá que no, por los siguientes motivos. En primer lugar, usted sabe que es probable que el precio comience a subir, pero en realidad, en este momento, usted no tiene ni la más mínima idea de cuánto podría ser el ascenso. Por lo tanto, ¿cómo sabrá que es hora de tomar su ganancia para no convertirse en un cerdo, queriendo evitar salir nerviosamente como lo haría un corredor? Es decir, si usted no puede ver hasta dónde debería subir el precio, porque sabe que el precio está en una tendencia bajista y no es muy probable que el precio trate de romper la resistencia, entonces usted no tiene un punto mínimo de referencia para saber a dónde el precio tratará de subir. Por lo tanto, usted, si entrara al mercado, estaría adivinando el momento de salida del precio y no calculándolo. Además, usted tiene otro gran problema, y es que no sabe cuán fuerte es el espíritu de los osos y por cuánto tiempo le permitirán a los toros permanecer en la reacción. Por lo tanto, el peligro de entrar en contra de la tendencia de su time frame es muy grande. Mire lo que pudo haberle sucedido. El precio que se mantuvo en su reacción durante 21 periodos más solo subió 30 puntos arriba del 87.14 que tenía cuando usted vio que inició la reacción, y en tan solo 7 periodos, es decir, la tercera parte de lo que le tomó al precio tener la reacción, hace un nuevo decline impulsivo. Recuerde que el decline es el nombre de las bajadas fuertes del precio, al igual que rally es el nombre que se le da a las alzas fuertes. En este nuevo decline, en sus primeras 7 velas, bajó nada más y nada menos que 100 pips. Por lo tanto, con eso podemos concluir dos cosas. En primer lugar, es más fácil establecer un punto mínimo de movimiento en las fases impulsivas que en las fases reactivas. Por el otro, por lo general, es mucho más rápido el movimiento del precio en el sentido del impulso que en el sentido del retroceso o reacción. Por lo tanto, nuestras probabilidades de ganar se incrementan importantemente si optamos por solo operar en el sentido de la tendencia de nuestro time frame, con el que buscamos las entradas al mercado. Ahora bien, una vez dicho esto, deberemos entender también que las tendencias llegan a un punto donde se vencen, y por lo tanto deberemos saber evaluar la fuerza o la salud de una tendencia para saber cuándo es conveniente confiarle nuestro dinero a una tendencia y cuándo ya no. La salud de una tendencia se mide evaluando a los regresos o reacciones del precio y vigilando su capacidad de alcanzar nuevas metas en sus fases impulsivas. Ambos puntos son muy importantes, es decir, una tendencia será más saludable mientras más soportes o límites pueda romper y mientras sus retrocesos o reacciones sean más cortas o en sintonía con su aceleración presente. En el segundo paso aprendimos a evaluar cuándo una tendencia está alcanzando nuevos máximos o mínimos, es decir, cuando es que el precio dejó de buscar la cima o valla anterior y comenzó a avanzar para imponer un nuevo récord de alza o baja. Sin embargo, en este paso aprenderemos que muchas veces el mercado tiene su objetivo bien definido cuando está alcanzando nuevos mínimos sin llegar a cimas anteriores o cuando está alcanzando nuevos máximos sin llegar a los valles anteriores. A continuación, le voy a presentar una serie de herramientas basadas en distintas teorías para poder medir la salud de una tendencia. Las líneas de tendencia. Esta es la primera herramienta, la más popular para la evaluación de una tendencia, pues gracias a esta podemos mesurar
la proporción de una reacción después de un movimiento impulsivo. Para trazar una línea de tendencia sobre un movimiento alcista, también llamada uptrend line, debe seguir una serie de pasos bien sencillos. 1. Encontrar una asociación completa de valles y cimas con tendencia, es decir, encontrar o un patrón de cimas y valles cada vez más altos o una sucesión de valles y cimas cada vez más bajos. Número 2. Si la tendencia es alcista, unir el soporte donde empieza la tendencia con el primer nivel de soporte. Recuerde que para validar un valle como soporte, se requiere que sea un fractal valle o alcista, validado con el rompimiento de su resistencia inmediata superior. Si la línea queda limpia, es decir, no está penetrada por ninguna vela existente en la gráfica, esta línea será definitiva. En caso contrario, busque a la derecha el siguiente fractal valle validado que le permita dibujar una línea, sin cruzarla sobre ninguna vela. Si la línea al formarse el siguiente nivel de soporte validado no es tocada por este, estamos hablando de una aceleración en el movimiento, por lo que deberá trazar una nueva línea de tendencia uniendo el último nivel de soporte en contacto con la línea de tendencia que tenía dibujada, enlazándola con el nuevo soporte validado. De tal manera que tendríamos algo así. Si nosotros encontramos en el mercado una serie de valles y cimas como esta, nuestra forma de trabajar debería ser así. En primer lugar, he marcado unas curvas con línea segmentada en rojo tenue para ver la actividad en general del precio. Vemos que el precio marcó estos valles y estas cimas. Veamos cómo trazar las líneas de tendencia para ver lo que en realidad el precio está haciendo. Después de la bajada que termina, encontramos el primer valle de nuestra nueva tendencia alcista. A partir de ahí, podemos trazar una línea de tendencia, la morada continua, cuando la resistencia identificada con una estrella roja es vencida, y validando entonces los soportes de estrella roja. Posteriormente vemos que al vencerse la resistencia identificada por la estrella verde, observamos que el precio no bajó a tocar la línea de tendencia que teníamos dibujada como morado continuo, por lo que estamos en presencia de una aceleración de tendencia. Así es que tomamos el último nivel de soporte, que tocó a nuestra línea de tendencia anterior, la morada continua, y trazamos una línea con el soporte más bajo recién validado, identificado en esta gráfica con una estrella verde. Sin embargo, al trazar esta línea, la naranja segmentada está cruzada por encima de las velas, por lo que buscamos el siguiente soporte inmediato validado a la derecha para ajustar nuestra línea de tendencia, quedando entonces como la línea azul segmentada. Vemos que hay una vela que penetra nuestra línea azul segmentada. Sin embargo, aún no podemos ajustar la línea de tendencia en este momento, puesto que la nueva resistencia que se dibujó luego de vencerse la resistencia de estrella verde aún no se ha roto. Por lo tanto, ningún soporte por encima de los marcados con esta estrella verde ha sido validado. De hecho, podemos ver que después se encontró con una formación de doble techo que terminó por romper la tendencia. De este tema hablaremos más en el cuarto paso, pero aquí está una imagen para que se dé una idea de lo que sucedió y de por qué no deberemos ajustar una línea de tendencia hasta que no se validen los siguientes niveles de soporte. Como podrá ver, el precio rompió la tendencia desde los 85-88, que por cierto, el precio nos anunció con una serie de señales bien claras que no subiría más. En el próximo capítulo lo analizaremos con más calma, pero por lo pronto, ya observó, el precio dibujó una vela de decisión bajista, luego un hanging man, otra vela de decisión bajista. Es decir, solo faltaba que parpadeara la vela o sacara un letrerito de voy a bajar para ser más explícita en sus intenciones. Así es este mercado. Lo mismo sucede cuando queremos trazar una línea de tendencia de un movimiento bajista. A estas se les conoce como línea de tendencia bajista o downtrend line. La trazaremos desde las resistencias, puesto que lo que queremos medir son los retrocesos o reacciones del precio. De tal manera que si encontramos en el mercado algo como esto, vemos que después del alza tenemos a la primer cima de nuestro movimiento bajista, y que a partir de ahí, tras el vencimiento de nuestro soporte, marcado con una estrella roja, podremos trazar la primera línea de tendencia, que la dibujamos con la línea morada segmentada, la cual, como puede ver, no nos sirve, pues vemos que pasa por encima de algunas velas. Es importante que recuerde que una línea de tendencia pierde valor si es cruzada por el precio, por lo que deberemos buscar la siguiente resistencia validada.
quedando como la color azul cian que vemos aquí. Posteriormente, el precio formó un nuevo soporte, luego de haber roto el rojo, y formó este, representado con una estrella verde. Aquí vemos que el precio lo rebasa, validando a las resistencias marcadas con iguales estrellas verdes, y por lo tanto, entre una de esas dos, deberá estar nuestra línea de tendencia que, por cierto, vemos que presentó un aceleramiento, pues el precio no fue a tocar la línea cian segmentada. Trazamos nuestra siguiente línea de tendencia desde el último punto que tocó a nuestra anterior línea, uniéndolo hasta la resistencia recién validada. En esta ocasión, vemos que coincide igualmente con la siguiente resistencia validada, ambas marcadas con estrellas verdes. Posteriormente vimos que el precio intentó rebasar el nuevo soporte, la estrella azul, pero necesitó de buscar apoyo hasta casi la resistencia anterior, marcada con la estrella verde, y rebasando una falsa resistencia, es decir, haciendo una trampa para osos. Si no recuerda lo que es una trampa para osos, por favor, revise el segundo paso. En las reglas de negociación de soportes y resistencias encontrará esta información. Al suceder esto, al haber necesitado hacer un retracement o retroceso tan grande, invalidó tanto a la línea de tendencia verde como a la línea de tendencia azul. Y no es hasta que rompe el soporte marcado con esta estrella azul cian que podemos ajustar a la línea que parte desde el origen de nuestro movimiento. Las demás líneas no las podemos ajustar, puesto que, en realidad, el precio ahora acaba de hacer una curva más amplia. Como puede ver, una onda en el precio puede estar formada por varias ondas, y las líneas de tendencia son excelentes para determinar y reconocer estas ondas, sobre todo para marcar niveles de nuestra próxima herramienta, los niveles de retroceso Fibonacci. Antes de continuar, vamos a practicar un poco con un par de gráficas más para trazar sus líneas de tendencia. Comencemos con esta gráfica. Vamos a empezar por trazar nuestras líneas de tendencia sobre esta parte que es el movimiento alcista. Encontramos que este es el primer fractal de nuestra tendencia alcista. Lo unimos con el siguiente fractal valle validado, que vendría siendo este, una vez que se rompió esta resistencia de aquí, y aquí tenemos nuestra primera línea de tendencia alcista. Aquí vemos que nuevamente fue tocada. Continuamos y vemos que a la hora de que se rompe este nivel de resistencia, tenemos una aceleración, puesto que el precio para nada que bajó. Partimos desde aquí, ponemos nuestra línea de tendencia para marcar esta aceleración desde el último punto que tocó mi línea de tendencia hasta el primer valle validado que tengo por encima. Veo que el precio penetra mi línea de tendencia en varias ocasiones, lo ajusto al siguiente valle, veo que vuelve a suceder el caso. Finalmente, aquí es el último nivel donde yo pude dibujar mi línea de tendencia, hasta que el precio en este par de velas me lo penetra. Ya no puedo ajustarlo, porque necesitaría yo que esta resistencia de aquí fuera vencida para poder reajustar mi línea, y tendría que reajustar mi línea de tendencia principal a este valle de aquí, que prácticamente ya me la dejaría como una horizontal. Por lo tanto, vemos que aquí se rompió la línea de tendencia y fue a buscar esta de aquí. Habría que ver después si el precio siguió subiendo. Continuando, entonces ahora vamos a trazar las líneas de tendencia sobre esta parte que es el tramo bajista. Comienzo desde este que es el máximo, lo uno con el primer valle validado que tengo, como dice la regla. Veo que el precio es penetrado por las velas, por lo tanto me voy corriendo hacia la derecha hasta que encuentro un valle donde sea posible dibujar mi línea de tendencia, y ahí quedaría. Posteriormente veo que el precio lo penetra, pero vuelve a ser una resistencia validada al romper este valle de aquí. Por lo tanto, ajustaría mi línea quedando de esta manera. Hasta que después vemos que nuevamente el precio vuelve a penetrar esta última línea de tendencia, la cual ya no puedo ajustar porque requiero, para ajustar esta downtrend line, de que este soporte
se ha roto por el precio, cosa que tampoco vemos que está pasando. Continuemos con nuestra siguiente gráfica. Vamos a trazar las líneas de tendencia sobre este movimiento. Podríamos empezar por trazar las líneas de tendencia sobre el movimiento bajista, pero no tengo en esta gráfica el inicio de mi movimiento bajista, y la verdad es que ya no me interesa mucho, puesto que veo que el precio cambió de tendencia y ahora va hacia la alza. Entonces comencemos por el lado alcista. Tenemos aquí que este es el punto más bajo de nuestro movimiento alcista, y como dice la regla, lo uniríamos con el primer valle validado por un rompimiento de resistencia, el cual originalmente sería este, pero es obvio que voy a atravesar el precio con mi línea de tendencia. Veo hacia la derecha y este es mi siguiente valle que me está validando. Entonces, a partir de él, trazo mi línea, veo que penetra un poquito del precio a mi línea, busco más hacia la derecha y encuentro que aquí es donde puedo colocar mi línea de tendencia hasta este momento para medir esta alza de este lado. Es importante que tome en cuenta que usted no puede tomar en estos ajustes que hace de línea valles, si se trata de una línea de tendencia alcista, o cimas, si se trata de una línea de tendencia bajista, que estén antes o por encima en una tendencia alcista de su resistencia que valida a los mismos, o en una línea de tendencia bajista por debajo del valle que valida a sus resistencias. Es decir, yo no podría tomar estos puntos de aquí si estuvieran colocados, por ejemplo, a esta altura, puesto que ya no estarían validados por mi resistencia que fue rota. Continúo, veo que aquí nuevamente hay otra resistencia que se rompe. Cada vez que se rompe una resistencia, veremos qué sucede con mi uptrend line. Vemos que el precio no tocó mi línea de tendencia y entonces hago el trazo de una aceleración, es decir, empiezo desde aquí, el punto último que tocó mi línea de tendencia, y lo enlazo con el primer soporte validado por el rompimiento de mi resistencia. Quedaría de esta manera. En este momento estoy viendo que el precio rompió esto, y en el cuarto paso, como le digo, le indicaré qué es lo que sucede cuando el precio hace un movimiento de este tipo. Por lo pronto, estas son las líneas de tendencia que podríamos dibujar. No puedo ajustar esta línea a este valle de aquí porque esta resistencia aún no se rompe. Si llegara el precio a romper esta resistencia, entonces sí, debería yo ajustar mi precio a esta línea de por aquí, pero por lo pronto así tiene que quedarse. Continuamos. Hasta aquí como resumen de los pasos para trazar una línea de tendencia. Tenemos que deberá buscar el origen de su tendencia en su gráfico. Si no lo puede ubicar, aumente el número de velas que puede ver en el mismo, y si aún así no lo encuentra, recorra hacia atrás su gráfico o vaya a un time frame superior para ver el origen de dicho movimiento. 2. Una vez establecido el mismo, si es una uptrend, busque el primer valle donde puede partir la uptrend y trace una línea al primer fractal valle validado. A esto se le llama línea de tendencia principal. 3. Conforme el precio vaya formando nuevas resistencias y las vaya rompiendo, procure revisar si se trata de aceleraciones, y entonces trace la misma partiendo desde el último punto donde el precio tocó a su línea de tendencia principal, y de ahí busque unir con el soporte recientemente validado. Si al unir el precio con el soporte validado, la línea resultante pasa por encima de alguna vela, ajústela al primer low de la vela que después del soporte validado le permite trazar la línea sin penetrar a ninguna otra. A esta línea, que muestra un movimiento acelerado, se le llama línea de tendencia interior o Inner Trend Line. Ocurre algo especial a veces en los mercados. Note usted que también puede encontrar aceleraciones o inners dentro de las líneas de tendencia que ya tiene marcadas, de tal manera que el precio haga algo como esto. Aquí puede usted observar cómo es que el precio parte de este máximo
y se une con el primer resistencia validada por el rompimiento de este soporte. Aquí tenemos entonces nuestra línea de tendencia principal. A continuación vemos que hay otro soporte que vuelve a romperse, por lo tanto nos valida esta resistencia de aquí, y el precio no volvió a tocar la línea de tendencia, sino que dibujaremos nuestra primer línea de aceleración. Posteriormente vemos que aquí hay otro soporte que se vuelve a romper, validando esta resistencia, y habría entonces una línea de aceleración dentro de otra línea de aceleración, como es este el caso. Este es un precio que cada vez está tendiendo más rápido a la baja. Ahora, ¿de qué nos sirve una línea de tendencia? Bueno, pues si vemos que cuando el precio está tocando la línea de tendencia o está muy cerca de esta, realiza el precio un patrón de reversa y vuelve a tomar la dirección del movimiento impulsivo, es decir, el que está a favor de la tendencia, será doblemente confiable este lugar para introducir una operación, siempre en el sentido de nuestra línea de tendencia principal, la que esté vigente, y en nuestra gráfica que estemos utilizando para determinar los puntos para encontrar momentos de entrada al mercado. Ahora, existe otra particularidad que se puede observar al hacer uso de las líneas de tendencia, y esto es cuando utiliza la línea de tendencia y su time frame que haya elegido para buscar las entradas al mercado. Si usted traza las líneas de tendencia en un tiempo superior, vea que el precio forma algo así. Aquí puede observar cómo es que nuestra línea de tendencia en el time frame corto forma parte de un movimiento impulsivo en el time frame más largo. De tal manera que nuestra línea de tendencia de nuestro time frame corto es una línea inner de un time frame más largo. Esto tiene mucha importancia y en el capítulo 4 le explicaré totalmente lo que sucede cuando aparece este tipo de líneas de tendencia y el precio las rompe la del time frame más corto, pero por lo pronto lo dejo con esta visión. Puede existir una línea de tendencia principal que forma parte de una línea inner de otro time frame superior que tiene su línea principal más abajo. Rangos Fibonacci. Los rangos Fibonacci son la segunda herramienta más útil y fascinante del análisis técnico, y su importancia es enorme para poder determinar lo que el precio está por hacer. Déjeme comenzar por explicarle un poco sobre estos rangos Fibonacci. Leonardo Fibonacci de Pisa fue un hijo de una familia de comerciantes del siglo XIII. Este señor introdujo en Europa el uso de los números indoarábigos que hoy todos utilizamos, que por cierto, solo el cero es árabe, y desarrolló enormemente el uso de las matemáticas. Para que se dé cuenta del enorme atraso matemático que había en Europa con respecto al mundo oriental, imagine usted que todos los números con los que se registraban las cosas y se hacían las cuentas en Europa en ese entonces, era con números romanos y la ayuda de un ábaco. Esto era un problema enorme. Por ejemplo, con los números romanos, con todo y el ábaco, trate de multiplicar 1327 por 56. Parece casi imposible, pero resulta de lo más sencillo si lo realiza con los números arábigos. De hecho, los árabes utilizaban pequeños cuadros de madera y un poco de arena que la vertían sobre el cuadro, formaban una capa, sobre ella con el dedo trazaban los números y hacían las cuentas, y si querían borrar, sacudían un poquito la tabla, se emparejaba otra vez la arena, y eso lo usaban a manera de calculador. Bueno, pues Fibonacci estaba fascinado con los números. Escribió el primer libro de matemáticas modernas llamadas Liber Abaci o Libro Ábaco, a principios del siglo XIII. En él demostró algunas aplicaciones de la suma, la resta, la multiplicación y la división, como es el caso de Phi o el número áureo que nos corresponde ahora ver. Este número áureo o de oro es igual a Pi. ¿Recuerda sus clases de primaria cuando le hicieron aprenderse que el 3.1416 era Pi y este nos servía para calcular la circunferencia de un círculo? Bueno, pues Phi o número áureo es otro número irracional que surge del siguiente concepto. Imagina que tiene una línea que vale, digamos, 100. Bueno, pues si a esta línea la quisiera dividir en dos partes desiguales, pero que al hacerlo los trozos fueran entre ellos proporcionales, inclusive con el total de la línea, la única proporción en la que puede dividir esta línea es 1.618.
aquí puede ver que el segmento mayor, el que vale 1.618 veces del pequeño, a su vez, tiene la misma proporción, puesto que la línea azul, que es más grande, la del total de la línea, es 1.618 veces el segmento verde, que era 1.618 veces el segmento rojo. Este número lo averiguó el mismo Fibonacci al analizar el ritmo de la reproducción de los conejos, teniendo que si usted comienza por una pareja de conejos, número 1, al siguiente mes se habrán reproducido, pero se estará gestando y no habrá nacido una nueva pareja. Por lo tanto, seguimos con 1. Al siguiente mes tendrá entonces la pareja original a la gestada, y entonces tendrá 2 parejas de conejos. Luego al siguiente mes la pareja madura ya habrá gestado y dado a luz a otra pareja. Sin embargo, la pareja más joven todavía está en gestación de su primer descendencia, por lo tanto tendremos 3. Al siguiente mes, la pareja original y la pareja darán a luz y tendrán entonces 5 parejas, y así sucesivamente, de tal forma que la secuencia de parejas es como aquí se dice: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, etc. Bueno, pues como usted podrá ver, cada número Fibonacci se realiza mediante la suma de los 2 números anteriores, es decir, 13 es igual a 5 más 8, 21 es igual a 13 más 8, 34 es igual a 21 más 13, etc. Pues la división de 2 números de la secuencia Fibonacci tiende a phi, es decir, da 1.618, cada vez más exacto mientras más grandes son los números de la secuencia de Fibonacci que se utilizan en esa división. Ahora, Fibonacci encontró que en esta serie sucede algo muy interesante. Si usted toma un cuadrado de 1 por 1 y siguiendo la secuencia de Fibonacci le agrega al lado otro igual, ahora tiene un rectángulo de 1 por 2. Si a este le agrega ahora un cuadrado de 2 por 2, ahora tendrá un rectángulo de 3 por 2. Si a este le agrega un cuadrado de 3 por 3, entonces tendrá un rectángulo de 5 por 3. Si a este le agrega un cuadrado de 5 por 5, ahora tendrá un rectángulo de 8 por 5. Si le agrega otro cuadrado de 8 por 8, tendrá un rectángulo de 13 por 8. ¿Sí ve? 13, 8, 5, 3, 2, 1. Son números Fibonacci. Y así continúa sucesivamente. Esto dará como resultado el rectángulo de Fibonacci, que no tiene nada de particular. Lo curioso es que si usted utiliza una línea curva para unir todas las intersecciones de los rectángulos, verá que obtiene la espiral de Fibonacci, que esta tampoco tendría nada de especial, a menos que se encuentre en la playa con un caracol con esta forma. Solo para que no crea que todo esto es coincidencia, busque una planta. Elige una hoja de la base de alguno de sus tallos. Procure un tallo con varias hojas. Ahora, aquí viene lo interesante. Tome como referencia su hoja seleccionada y cuente cuántas hojas hay en el tallo entre su hoja y otra que esté apuntando en la misma dirección a su hoja. Es decir, si se fija, las hojas van dando vuelta al tallo conforme van subiendo. Y por lo general, las hojas que hay entre 2 hojas con la misma dirección en un tallo es un número de Fibonacci. ¿Un ejemplo más? Bueno, póngase de pie y vea usted su ombligo. Si se fija, la distancia entre su ombligo y el suelo es 1.618 veces la distancia que hay entre su ombligo y su cabeza. En fin, como podrá ver, en la naturaleza y en miles de cosas se encuentra esta proporción de Fibonacci, pues igual de sorprendente parece ser que nuestra mente está buscando esta proporción en todo y parece estar programada de la misma forma como cuando vemos un rostro bello es por secuencias de Fibonacci que lo vemos bello. También al parecer reaccionamos a los niveles del precio con los números de Fibonacci. Cuando vemos que el precio ha recorrido una distancia o una proporción de phi, tendemos a buscar un soporte o resistencia o queremos banquear nuestro dinero. De esa secuencia de Fibonacci, nosotros los traders sacamos una serie de valores o niveles que son el 23.6%, que es en el rectángulo de Fibonacci, la distancia que había entre G y C, el 38,2, que es el segmento pequeño de la división del rectángulo, o la división de la línea principal. Tenemos también el 50%, que es la segmentación en 2 triángulos de nuestro rectángulo de Fibonacci, el 61.8%, que es el segmento grande
de la primera línea inicial, y obvio es que también forman parte de esto el número phi, el 1.618, y un poquito más sofisticados, el 2.618, que también forman parte de esta colección. ¿Cómo se utilizan? Recuerde que el precio, cuando tiene una tendencia, si esta es alcista, tendrá una mayor probabilidad de alcanzar y vencer a las resistencias existentes, en comparación de regresar y romper los soportes. Y si es una tendencia bajista, es más probable que busque romper el soporte y luego lograr un nuevo mínimo a que termine subiendo para alcanzar o romper la resistencia. ¿De acuerdo? Bueno, sin embargo, en el regreso, ¿hasta dónde deberá subir o bajar el precio? Y una vez que se logra romper el soporte del otro lado, ¿hasta dónde debería seguir subiendo o bajando el precio antes de iniciar nuevamente su retroceso? Pues aquí es donde tiene mucha importancia los niveles de retroceso y extensión de Fibonacci. Cuando usted tiene en una tendencia alcista a una onda que vaya de un valle a una cima, trace sus niveles de Fibonacci a fin de encontrar los lugares donde el mercado es muy probable que regrese. Se sorprenderá. Observe que en las ondas que encontramos, en todos los retrocesos, el precio parece coincidir con alguno de los niveles de Fibonacci. ¿No le parece mucha coincidencia? Bueno, pues esto no es todo. Ahora, ¿qué le parece si tomamos el swing, a eso se le llama swing u onda, y este swing del centro, el que tiene los niveles morados, le trazamos una extensión del 100% del tamaño de su onda, pero la colocamos a partir del nivel de Fibonacci del 61.8, para que nos dé entonces el ratio de 161.8. ¿Se da cuenta? El precio fue a buscar ese nivel de 161.8 antes de volver a dar la vuelta. Así funcionan los niveles de Fibonacci. Por lo general tenemos que todas las ondas suelen moverse en radios de Fibonacci, es decir, con sus regresos generalmente rebotan en los niveles de Fibonacci y con sus extensiones, es decir, el movimiento más allá del nivel vencido, procuran extensiones del 100% más un nivel de Fibonacci. Cuando revise su gráfica, usted sabrá que la onda se ha formado correctamente o que está tomando en cuenta toda una onda cuando pueda ver a un fractal en cada extremo de la misma. Es decir, en una onda o swing alcista habrá un fractal valle o alcista en la parte inferior y un fractal cima o bajista en la parte superior. De igual forma, pero en orden inverso ocurre con las tendencias bajistas. En la parte superior debe haber un fractal cima o bajista seguido por un fractal valle o alcista en la parte inferior. Luego, debe haber la reacción, la cual también deberá coincidir con un patrón de velas, que posteriormente se convertirá en un fractal. La mayoría de las herramientas de los niveles de retroceso Fibonacci que puede encontrar en el mercado hacen la siguiente escala. Parten del 100%, en primer lugar tienen el 61.8%, luego el 50%, el 38.2%, el 23.6% y finalmente el nivel donde termina su onda, que es el 0%. Por lo general, para trazar los niveles de Fibonacci, deberá marcarlo desde donde termina hacia donde empieza, es decir, en una tendencia alcista, deberá marcarlo desde la cima hacia el valle y en una bajista desde el valle hacia la cima. Ahora bien, cuando usted marca así sus niveles de Fibonacci y aparecen listados con el 100% en el lugar a donde debería el precio retomar su dirección para mantenerse con la tendencia, el primer nivel que ve es el del 61.8%, que representa el tramo del movimiento original que no ha sido reducido por el retroceso. Por lo tanto, su retroceso mide el 38.2%, o es un retroceso del 38.2% sobre el swing original. Cuando el precio alcanza el siguiente nivel, es decir, el del 50%, resulta evidente que el precio ha reducido a la mitad el recorrido alcanzado por el movimiento impulsivo. De la misma manera, cuando alcanza el tercer nivel de Fibonacci, el 38.2 significa que esta cantidad es la que ha quedado sin tocarse del movimiento original y que el retroceso ha medido el 61.8% del avance previo. Por lo tanto, al precio solo le queda avanzado un 38.2%.
Finalmente, si el precio baja hasta el 23.6%, significa que en su reacción se ha regresado un 76.4% del impulso. Y si regresa al cero, pues significa que el impulso y la reacción midieron lo mismo. Por lo tanto, cuando en algún libro lea o escuche a alguien comentar que el precio ha retrocedido un 61.8%, significa que esta persona estará haciendo referencia al retroceso en su nivel etiquetado como el 38.2. Y cuando escuche que el precio ha girado después de retroceder un 38.2%, entonces significa que se refieren a que el precio se encuentra en el primer nivel debajo de 100, es decir, el del 61.8%, pues es lo que queda inmaculado al movimiento impulsivo. Ahora, una vez aclarado esto, le puedo explicar la primera regla de Fibonacci. No confíe en un retroceso de menos del 38.2%, es decir, si el precio no regresa al nivel etiquetado en su Fibonacci como el 61.8, que es el primer nivel que se va a encontrar debajo del 100, las probabilidades de que el precio intente una pequeña alza y luego se regrese a un nivel de retroceso mayor son muy altas, incluso cuando se haya superado ligeramente el máximo anterior alcanzado en tendencias alcistas o el mínimo anterior alcanzado en tendencias bajistas. Veamos ahora cómo se negocia cuando el precio rebota en el primer nivel de Fibonacci, que corresponde a un retroceso del 38%. Cuando vea que el rebote se dio en el nivel etiquetado como 61.8%, es decir, en el primer nivel de retroceso, espere a que el precio dé la vuelta y rompa el nivel del 100% de su Fibonacci más la distancia de protección. Recuerde que en el segundo paso aprendió a establecer esta distancia de protección, que es el 5% del tamaño de su movimiento, incluyendo la meta que desea alcanzar, más el spread, y coloque a partir de ahí su compra si es una tendencia alcista, o su venta si es una tendencia bajista. Su stop loss lo deberá programar en el nivel posterior al 100%, es decir, en el etiquetado como el 61.8%, más la holgura de la distancia de protección. Y su take profit lo deberá establecer en el nivel de resistencia más cercano por encima del 161.8%, menos la distancia de protección en caso de que haya comprado, o en el primer de soporte por debajo del nivel del 161.8%, más la distancia de protección para acercar el precio de salida en el caso de las ventas. Como ya vio anteriormente, si su herramienta para calcular los niveles de Fibonacci, como la que estamos utilizando aquí, no contempla la extensión del 161.8%, bastará con que trace una línea que mide el alto del swing u onda, es decir, que trace una línea del 0 al 100, y colocarla a partir del nivel de Fibonacci, etiquetado con el 61.8%, para que así tenga como resultado el 161.8%. Y si quisiéramos marcar el nivel del 261.8%, deberemos agregar otra línea más que mida el 100% del swing, es decir, trazada otra vez del 0 al 100, colocada sobre la última línea que teníamos que nos daba el nivel del 161.8%. Veamos los siguientes ejemplos. Aquí tenemos nuestro swing, vea cómo hay un fractal cima de este lado, y aquí hay un fractal valle, entonces este es nuestro swing completo. El precio rebota en el nivel etiquetado como 61.8%, pero en realidad se trata de un retroceso del 38.2%, por eso entra en este rango, porque 38.2 es la distancia que hay de aquí a aquí con respecto a toda la onda, y comienza a bajar el precio. Nosotros entraríamos en este punto más o menos, que es la distancia de protección más allá del 100%. Nuestro stop loss lo colocaríamos en este nivel de aquí, que es el nivel del 61.8% más la distancia de protección, para alejarlo un poco. Los stop loss siempre buscaremos alejarlos, y la toma de utilidades la vamos a colocar aquí. ¿Por qué aquí? Y no aquí. Este es el nivel del 161.8%. Bueno, pues nuestra toma de utilidades la vamos a colocar en el primer soporte, porque se trata de una venta, por debajo de este nivel del 161.8. ¿De dónde sé que es esto? Bueno, yo en esta gráfica no lo puedo ver, pero en mi time frame superior, esta es una hora,
en el time frame superior, la daily, tengo esto. Ve como aquí hay un fractal valle que ha sido validado al momento. Aquí es donde está mi operación que estamos viendo. Bueno, vimos, esta vela grande corresponde al sueño que estamos viendo en detalle en la otra gráfica. Aquí vemos cómo fue validado este fractal valle a la hora que se vence este nivel de resistencia, que después continúa subiendo y es lo que nos da más o menos la entrada a nuestro movimiento que tenemos en la gráfica más detallada. Por lo tanto, este es mi nivel de soporte más cercano. Volviendo entonces al nivel, esta línea aquí está exactamente a ese mismo nivel y ahí está nuestra toma de utilidades, obviamente poniéndole un poco por encima nuestra distancia de protección. Vamos a ver otro caso donde está ahora en la tendencia alcista. Inclusive el mismo movimiento de Fibonacci nos genera la tendencia alcista, puesto que como no vamos a comprar, y por eso es que lo hacemos así, en este pequeño retroceso no vamos a meternos al mercado hasta que se rompa el nivel de resistencia y nos valide nuestro stop loss como un nivel, en este caso de soporte, en el pasado de resistencia adecuados al rompimiento de esta línea de resistencia que conforma el 100% de nuestra onda. Nuestro take profit lo vamos a tomar en base a el primer nivel de soporte o resistencia. En este caso necesitamos un nivel de resistencia por encima del nivel del 161.8%, como vimos es este que lo calculamos. Trazamos una línea del 100 a 0 y la arrastramos y la soltamos justo donde la parte de abajo de nuestra línea tocaba el nivel del 61.8% que ve usted aquí. ¿Dónde vamos a establecer nuestro take profit? Vamos a ver qué tenemos por encima. Este es el movimiento que estamos tomando. Dice la regla que deberemos colocar nuestro take profit en el primer nivel de soporte o resistencia por encima, en este caso de resistencia por encima del 161.8, y si no hay ninguno antes del 261.8%, lo deberemos ubicar en el mismo 161.8 menos la distancia de protección. Aquí está nuestro 161.8%, que es lo que veíamos. Aquí está otro tanto igual de nuestra alzada, es decir, el 261.8%. Vemos que nuestro nivel de resistencia por encima de este se encuentra hasta aquí, por lo cual se van muy lejos y entonces nos conviene más fragmentar nuestra toma de utilidades antes. Por lo tanto, vamos a poner nuestro take profit en el 161.8% menos la distancia de protección. Continuando con las reglas de negociación para el 50% y el 61.8% de retroceso, cuando usted ve que el precio rebota, es decir, que forma un patrón de reversa en los niveles etiquetados como 50% o 38.2%, espere a que este nivel sea confirmado por una vela decisiva o algún otro patrón de velas que brinde información en el mismo sentido, es decir, que el movimiento impulsivo ha reiniciado. Coloque entonces ahí su operación de compra si es una tendencia alcista y de venta si es una tendencia bajista. Establezca su stop loss más allá del límite del 0 de su Fibonacci para darle la holgura de la distancia de protección y su take profit en el nivel de resistencia más cercano por encima de la proyección del 161.8% si es compra, o en el soporte más cercano por debajo del nivel del 161.8% más la distancia de protección. Recuerden, siempre buscamos alejar los stop loss, acercar los take profits de donde nos marca para evitar sufrir por un movimiento demasiado rápido que nos saque de la jugada o nos deje sin poder haber tomado la ganancia. Si usted encuentra que en este caso el take profit está más lejos del doble del tamaño de su swing onda, es decir, por encima del 261.8%, como hemos dicho, coloque su toma de ganancias al nivel del 161.8% más menos la distancia de protección.
tenga mucho cuidado de no entrar en contra de tendencia de su timeframe. Veamos los siguientes ejemplos. Si usted se encuentra un nivel de Fibonacci como este, está cometiendo un error al entrar aquí. ¿Por qué? Bueno, a pesar de que efectivamente el precio subió esta cantidad, dio la vuelta y rebotó, aquí hay una buena, digamos, confirmación de que el precio iba a subir, que fue corroborada después con otra más o menos confirmación y muy seguro esta. Usted en ese momento estaba viendo un movimiento de Fibonacci que estaba en contra de su tendencia, puesto que el máximo que se había generado con anterioridad, el retroceso de la resistencia, el máximo, la resistencia que se había formado con anterioridad, no había sido rota. Por lo tanto, usted está en este momento hasta aquí en una tendencia bajista. ¿Qué tal que estuviera seguido bajando como tendencia bajista que era? Usted debe esperar hasta que el precio haya roto este nivel de resistencia para considerar a esto, por la información que tenemos en la pantalla, como entonces ahora sí una tendencia alcista. Y entonces, sobre el siguiente swing, ahora sí trazar los niveles de Fibonacci y por lo tanto establecer el punto de entrada. Tenemos otro caso, aquí ya hay una tendencia bajista, fíjense ya como este nivel de soporte fue roto, nos forma nuestro Fibonacci completo, es decir, tiene el swing, la reacción, comienza la extensión, aquí es el momento donde nosotros pudiéramos entrar, nuestro stop loss lo vamos a colocar a una distancia de protección por encima de esta resistencia, es bien importante que lo hagamos así, y nuestro take profit lo vamos a ubicar en el nivel del 161.8%, seguramente este era un nivel extremo y por lo tanto nos quedamos a esta altura. Ve usted el rango de beneficio que tenemos contra el riesgo. Siempre tenemos que buscar que el riesgo-beneficio sea adecuado a nuestra estrategia, y de esto hablaré un poco más en el capítulo 6. Continuemos con las reglas de negociación de los retrocesos del 76.4%. Cuando usted encuentre que el precio ha retrocedido hasta un 76.4% del avance original, es decir, que ha dado la vuelta en el nivel del 23.6%, la fuerza de la tendencia que está usted viendo está comprometida y el precio está requiriendo de mucho esfuerzo para alcanzar los nuevos máximos. Por lo tanto, la tendencia puede estar por cambiar, sobre todo si ya tiene un tiempo de haberse iniciado, por lo que deberá reducir su proyección de ganancias para tomar este movimiento. Si usted está en el mercado y el precio regresa al nivel marcado en su Fibonacci con el 23.6%, no modifique su plan. Ya está en el mercado, ya evaluó las posibilidades, ya tiene más, ya todavía su stop loss, quede tal cual. Pero si está por entrar, deberá extremar precauciones. Revise si en algún indicador no hay avisos de fallo de tendencia o final de la misma. En el capítulo 5 hablaremos sobre esto. En caso de haberlo, absténgase de entrar en ese momento al mercado y prepárese para negociar un cambio de tendencia. Esto del cambio de tendencia lo veremos en el cuarto paso. Si aún después de esta revisión usted desea entrar, siga los siguientes consejos. 1. Revise 2 veces que su patrón de reversa que le indica el final del retroceso sea correcto, es decir, sea muy exigente con su formación antes de entrar, para evitar eso de entramos y nos dimos cuenta de que en realidad no estaba bien hecho nuestro patrón. Por último, piense bien si en realidad no puede encontrar una señal más clara en otro instrumento. Tiene 4 gráficas más, por lo menos 6, incluye al dólar canadiense y australiano. Vale la pena ver si no hay una señal más clara en algún otro instrumento. Sobre todo, extreme su precaución, piénselo más para entrar, si usted ya está dentro de una racha negativa de más de 2 operaciones. No desperdicie su oportunidad de operar en una señal que evidencia un debilitamiento de la tendencia.
Recuerde, nosotros preferiremos desperdiciar entradas al mercado a desperdiciar dinero, puesto que las entradas son un recurso infinito. No se nos acaban siempre nuevas entradas. Sin embargo, el dinero es solo el que está en nuestra cuenta. Ahora bien, después de todas estas consideraciones, si usted está convencido de que debe tomar esta señal, coloque su stop loss más allá del nivel de cero de su Fibonacci, conforme a la distancia de protección como lo hemos visto. Exclusivamente para este caso, usted calculará la distancia como el espacio que hay entre el nivel 0 y el 100 de su bond o swing. El take profit, colóquelo en el nivel del 100 menos 2 veces la distancia de protección, porque estamos extremando las precauciones. Esto si se trata de una compra arriba del nivel de 100 más 2 veces la distancia de protección, si se trata de una venta. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Aquí tenemos que nuestro swing lo conforma esta baja impresionante que seguramente se debió por un fundamental, la cantidad de puntos que vale, y que el precio fue recuperando poco a poco hasta rebotar inclusive un poquito pasado del nivel etiquetado como el 23,6%. Bueno, aquí tiene usted la señal de entrada clarísima, que es un handyman, un ahorcado, seguido por una vela clarísima de decisión bajista perfecta. En este momento usted entra, su stop loss lo debe ubicar por encima del nivel del 0% en proporción de la distancia de protección, que la calculó al 5% de este movimiento más el spread, y su take profit lo deberá ubicar a 2 veces la distancia de protección. Esta es de las pocas ocasiones donde utilizamos 2 veces la distancia de protección, como es una venta antes del nivel del 100%, es decir, acercándolo a nuestro precio de entrada. ¿Para qué? Para que si el precio hace algo así, que es decir, da la vuelta muy rápido, efectivamente le demos tiempo al broker de darnos el precio. Hay veces que los movimientos son muy rápidos y el broker ni siquiera nos llega a dar ese precio en las gráficas. Por lo tanto, es importante esta distancia de protección. Solo así puede negociar este tipo de movimientos, pero toma en cuenta que está entrando en un movimiento, digamos, un poco más arriesgado de lo normal. Ya para redondear todo lo que hemos estado platicando sobre los niveles de retroceso de Fibonacci, si a usted todavía le queda alguna duda sobre ellos, ¿usted cree que esto sucede cuando el mercado solo está calmo? Pues no, mire esto. Recuerda el 11 de septiembre del 2001, cuando 2 aviones raptados por terroristas fueron estrellados contra las Torres Gemelas de Nueva York, y uno más contra el Pentágono, y un cuarto avión, por si fuera poco, que no cayó en la Casa Blanca porque fue detenido por sus propios tripulantes que prefirieron suicidarse sobre Pensilvania. Bueno, pues imagínense, ese es el caos. Estados Unidos estaba por primera vez bajo ataque en su propio territorio. Pues ahora observe este gráfico del Dow Jones. La línea que ve al centro corresponde al 10 de septiembre. Se cierra la bolsa y no abre hasta el día 17 de septiembre. Vea que el día que abre, cómo sigue bajando y rebota justo en la línea del 261.8% del Fibonacci que ya tenía dibujado con anterioridad. Sube un poco más y de ahí entonces sigue cayendo. Actúa en niveles de Fibonacci. Continuamos. Este es el gráfico de 4 horas del valor del dólar americano en contraparte con el del dólar suizo. Observe, todo el mundo comienza a mandar su dinero al país más seguro bancariamente hablando. Vea el desplome del dólar, enorme. Sin embargo, el franco reacciona en niveles de Fibonacci. El retroceso exacto al 61.8% y luego, la primera escala, 161.8%. Son en 4 horas. No estamos dándole tiempo a que pasen días y la gente lo reflexione y diga, vamos a utilizar los niveles de Fibonacci. Primera escala, 161.8%, de ahí rebota y sigue cayendo. Impresionante, ¿no? Quien especuló en ese momento a favor del franco pudo haber ganado hasta 1,000 puntos en 7 días. ¿Se imagina? $1,000 por contrato, una locura. Aquí tiene otro ejemplo. Ese es el mismo gráfico del euro en las mismas fechas, en 4 horas. Vea cómo
en todo el caos posible que significó el ataque terrorista más grande del mundo, el valor del euro reaccionó en los niveles de Fibonacci, rebote del 76.4%, primera escala 161.8%, doble techo, en fin. El mercado, aun cuando está en el peor de los caos, respeta sus propias reglas. ¿Qué tal este último ejemplo? Este es el gráfico de la British Airways. ¿Qué le parece? Ve el desplome de sus acciones. Es un gráfico mensual, sin embargo, lo hace en niveles de Fibonacci. Este mes largo del centro corresponde a septiembre. El precio no repunta hasta no tocar el 261.8%. ¿No le parece ya demasiado para ser una simple coincidencia? El mercado se mueve en un orden natural, al igual que el resto de la naturaleza. ¿Por qué? Porque los que hacemos que esto pase, los que tomamos las decisiones que mueven al mercado, somos seres humanos, partes de esa misma naturaleza. Ya por último, el último tema de los Fibonaccis, vamos a ver una especialidad que son los Fibonaccis inversos o Carlys. Fibo inverso o Carly es una señal que da mayor seguridad de que el precio rebotará en un nivel similar al caso de los patrones de vela. Es decir, es un patrón de precios que se forma en el mercado que le indica que el precio se detendrá en un nivel de Fibonacci para continuar a partir de ahí con el movimiento impulsivo. Consiste en un movimiento de Fibonacci con todo y su extensión que conforma parte del retroceso de un movimiento impulsivo más amplio. Usted puede reconocer a un Garley si cuando el precio está haciendo un retroceso, forma un Fibonacci completo en su interior, como el que aquí puede ver en color verde. Este movimiento de Fibonacci verde, es decir, el swing completo con su retroceso y su extensión, forman el retroceso completo del swing más grande azul, y posteriormente el precio continúa entonces bajando hasta la extensión del Fibonacci azul. La forma de reconocer un Fibo inverso o Carry es muy simple. Debe haber una tendencia formada. En ella debe haber un swing que esté realizando su retroceso. Si el retroceso parece haber terminado, pero retoma fuerza, convirtiéndose en una trampa para osos o toros, como es el caso, y vuelve a retroceder el precio, se estará formando un Garley. Cuando vea que se forma un Garley, la forma de operarse es muy simple. Cuando el precio durante su retroceso haya formado ese swing y su extensión, y haya roto esta extensión el 100% del fibo pequeño del que forma el Garley, calcule desde ese momento la proyección del 161.8% de este swing, y a partir de ahí, busque el nivel de retroceso Fibonacci más cercano, anterior a este, y opere su Fibonacci del movimiento más amplio. Tenga mucho cuidado, nunca opere el Garley, estaría operando en contratendencia. Pero, después de la extensión de un Garley, es muy probable que ese sea efectivamente el nivel donde el precio retome el movimiento impulsivo en la tendencia prevaleciente. Ya para terminar con esta herramienta de Fibonacci, déjeme comentarle que cuando usted une la señal de un nivel de Fibonacci junto con la señal de las líneas de tendencia y las de los patrones de vela, está creando una poderosísima herramienta. Sobre eso le hablaré ya en todo detalle en el capítulo 6. Pero, por lo pronto, mientras esté estudiando el mercado, vaya viendo cuántas veces coinciden en estos niveles de retroceso de Fibonacci con los rebotes de una línea de tendencia, para que vea su confiabilidad, de qué tan común es que esto pase con el precio. Vamos a continuar con otra herramienta, las líneas de Gann. W.T. Kahn, este controversial especulador que vivió de 1878 a 1955, un especulador de los mercados que partió de una teoría realmente simple para especular en los mercados accionarios. Él observó que los precios tenían dificultad para mantenerse ascendiendo en ángulos muy agudos, y que asimismo también les costaba trabajo mantenerse subiendo cuando su ángulo había decaído demasiado por su desaceleración, y que el movimiento ideal de un precio para mantenerse es el ángulo de los 45 grados, donde hubiera un ritmo constante entre el paso del tiempo
y el incremento del valor del instrumento. A partir de ahí, creo todo un sistema de números y formas de valorar el movimiento de los precios que por sí solo constituye una técnica completa para analizar a los precios en sí misma. Aunque el objetivo de este curso no es mostrarle en completo la técnica de Gann para predecir los cambios de precio, que incluye situaciones como utilizar el calendario lunar y una tabla de ciertos números que él mismo confeccionó para ver dónde el precio cambiará de tendencia, creo muy pertinente comentarle sobre una herramienta de su técnica que puede serle de utilidad, y me refiero al abanico de Gann. Antes de comenzar, déjeme hacerle la siguiente advertencia. Las técnicas de Gann sobre este equilibrio entre el avance del precio y el avance del tiempo fueron inventadas cuando se graficaban a los precios a mano sobre papel escalado, por lo que se podía decidir un valor de escala para representar el avance del precio con respecto al tiempo. Sin embargo, el día de hoy podemos, gracias a las computadoras, ensanchar nuestras velas, angostarlas, etc., para que aparezcan de manera más clara en nuestras pantallas. Esta capacidad de reescalar fácilmente las gráficas afecta sensiblemente a este tipo de aplicaciones, por lo cual deberá tener en cuenta esto a la hora de utilizar esta técnica como herramienta para determinar qué es lo más probable que el precio haga. Para determinar el escalado del precio, yo le propongo dos técnicas distintas y usted puede escoger la que le parezca más conveniente. Para determinar una escala neutral entre el avance del precio y el avance del tiempo, muchos autores proponen definir al movimiento que transcurre en un instrumento al inicio de su jornada, por lo que hemos diseñado esta forma de escalar el precio en Forex, que es un mercado sin jornadas propiamente hablando, pero sí con momentos de mayor actividad y menor actividad. La forma de escalar el precio que le propongo es muy simple. Busque en el día anterior de su gráfica del time frame superior el periodo o vela que inicia a las 2 de la mañana, hora del este, que es cuando abre el mercado europeo, iniciando así la jornada de mayor actividad. Tome nota de los precios de apertura y cierre de esa primera vela que aparece a las 2 de la mañana en su time frame superior. Una vez realizado esto, regrese a su time frame donde busca las entradas, de tal manera que, por ejemplo, si utiliza un time frame de 15 minutos para operar, acuda al time frame de 1 hora. Anote la diferencia entre la apertura y el cierre de su vela de las 2 a las 3 de la mañana, hora del este, y digamos, como este es el caso, su precio de apertura fue de 105.47 y su precio de cierre fue de 105.41. Por lo tanto, el movimiento del precio será de 6 pips por hora. Regresando entonces a nuestra gráfica de 15 minutos para buscar entradas, tenemos que deberemos marcar los abanicos de Gann desde el máximo más significativo y desde el mínimo más significativo en su gráfica. Esto lo haremos en el caso del abanico que aparecerá desde el punto máximo más significativo, proyectándolo hacia abajo tantos puntos como nos haya indicado el time frame superior, es decir, en este caso 6, y a la derecha tantas velas hagan falta para cubrir el time frame superior, es decir, en este caso 4 velas. Lo mismo haremos para proyectar el mínimo más significativo. Sumaremos desde el punto extremo tantos pips como nos haya dicho nuestro time frame superior y desplazaremos a la derecha tantas velas como sea necesario para formar la vela de nuestro time frame superior. De tal manera que para este ejemplo tendremos que el abanico que mide la fuerza del decline será colocado a partir del punto máximo y proyectándolo hasta este punto que tengo aquí marcado con la cruz azul, que representa el precio máximo menos 6 pips y a 4 velas a la derecha del punto de partida. Lo mismo sucede con el abanico que nos representará la fuerza de nuestra alza, el cual lo he representado aquí con esta cruz roja y que está tomado desde el punto mínimo más 6 pips y nuevamente 4 velas a la derecha, que son las que se necesitan para conformar con velas de 15 minutos una vela de 1 hora, que es el time frame superior. Aquí tenemos entonces los abanicos de Gann por esta técnica. La otra forma de escalar al precio para los abanicos de Gann es colocar los abanicos de Gann utilizando, si nuestro software de gráficas tiene la capacidad, como es el caso de este GPS que estoy usando aquí, de autoescalarse,
Será entonces proyectando el abanico de Gann desde el punto máximo para el abanico que mide la fuerza del decline y proyectarlo al mínimo más relevante de este declive. Y lo mismo hacer con el abanico que representa el alza, es decir, colocar el abanico desde el mínimo más notorio en la gráfica y proyectarlo hacia el máximo más notorio hacia el lado derecho de la gráfica. Si observa usted, entre estas dos técnicas, el trazo de los abanicos de Gann, la diferencia es casi nula o de plano no existe. Siempre que vamos a utilizar los abanicos de Gann, deberemos colocar a ambos, uno para medir la fuerza del movimiento impulsivo, en este caso es el decline, y otro para medir el movimiento reactivo, en este caso el de la alza. Tendremos que mientras el precio se encuentra en las tres primeras líneas, es decir, las de 1 por 8, 1 por 4 y 1 por 3, el precio se mantiene aceleradamente subiendo o bajando. Pero, por lo general, esto no durará mucho. Una vez que el precio se desprende de la línea del 1 por 1, es factible un cambio de tendencia. Guíese por los patrones de vela para confirmar esto. Recuerde, el precio es el que manda. Y jamás negocie en contra de su tendencia, de su gráfica con la que busca las entradas. De tal manera que la entrada ideal al mercado será cuando el precio se desprenda de la línea de 45 grados en el abanico que mide el movimiento reactivo, es decir, ahí vemos que va a poder cambiar la tendencia y se va a poder reanudar nuestro movimiento impulsivo. Y su proyección la deberá estimar en base tanto a niveles de soporte y resistencia como en los propios soportes y resistencias de las líneas de su abanico que va generando. Tome en cuenta que si el precio ha traspasado la línea del 1 por 1 en el abanico que mide el impulso, usted deberá trazar un nuevo abanico a partir del nuevo impulso para ver cuándo es que pierde fuerza tan pronto le sea posible. Asimismo, cabe mencionar que las líneas de Gann son más confiables mientras más amplio es el time frame que está utilizando. Veamos el ejemplo que hay aquí de entrada en esta gráfica. Aquí tenemos nuestro abanico de Gann, que es el que mide la fuerza impulsiva. Estamos en una tendencia alcista. Este abanico de aquí, un poco más claro, vemos que nos marca la fuerza de la reacción del precio. Y vemos que por aquí se desprende el precio, se separa el precio de la línea de los 45 grados, por lo tanto, tendríamos nuestra entrada en esta zona. Nuestro stop loss debería estar marcado en el último nivel de soporte, por aquí, menos la distancia de protección, y nuestro take profit deberá estar marcado en base al soporte o resistencia más cercano que tengamos, que cubra nuestro riesgo-beneficio, y pues este inclusive pudiera ser este de acá. Aquí está precisamente el patrón de vela que vemos. Esta es la línea de los 45 grados de la reacción que veíamos, pues se desprende de ella, que hay una señal de cambio de tendencia, una vela decisiva bullish, por tanto podemos entrar a comprar a partir de este nivel. Como nuestro stop loss está por aquí, que es el nivel del soporte validado menos la distancia de protección, y nuestro take profit, como habíamos visto, pudiera haber sido cualquiera o este nivel de resistencia, o inclusive el que finalmente decidimos para tomar. Aquí vamos midiendo con esta línea de Gann la fuerza que tiene nuestro movimiento, de tal manera que en todo caso nos mantengamos dentro de la parte acelerada, o por lo menos dentro de la parte de la línea de los 45 grados, para poder determinar que nuestro movimiento está siendo válido. Continuamos con las líneas de tirón. Hasta ahora hemos visto cómo utilizar herramientas de dibujo que nos ayuden a operar en mercados con tendencia. Sin embargo, en este momento le mostraré un instrumento que encuentro muy útil
para operar en mercados consolidados, y me refiero a los niveles de tirón. Este es un indicador de 3 líneas. La primera es la tercera parte de la distancia que existe entre el máximo más alto y el mínimo más bajo del grupo de velas seleccionadas, dibujado a partir del máximo más alto. La segunda línea es la representada por la mitad de la distancia entre el máximo más alto y el mínimo más bajo, colocada a partir del máximo más alto. La tercera línea representa las 2/3 partes del máximo más alto y el mínimo más bajo del periodo seleccionado, colocado a partir del máximo más alto. Estas líneas representan niveles de soporte y resistencia en el precio. Durante una consolidación, son muy útiles estos niveles de tirone para determinar en qué zonas se puede negociar y en qué zonas ya es muy tarde entrar al mercado. Para trazar sus líneas de tirone, durante una consolidación, trace las líneas desde la vela que inicia la consolidación hasta la última vela que tenga en ella. Negocie ventas arriba de la primera línea de tirone, al aparecer un patrón bajista, siempre y cuando éste termine de dibujarse dentro de esta zona, la que tengo sombreada aquí con rojo, y coloque su stop loss por arriba de la consolidación a una distancia de protección que obviamente es calculada en base al ancho de la misma consolidación, el 5% de la consolidación más el spread, y coloque su take profit en el primer soporte dentro de la zona después de la última línea de tirones, sombreada aquí con verde, más la distancia de protección, de manera que su take profit, recuerde, le quede más cerca, le saque antes de que el precio realmente alcance este soporte. Para las compras, obviamente, tome cualquier patrón alcista que se forme en la zona por debajo de la última línea de tirones, siempre y cuando el patrón termine de dibujarse dentro de esta zona sombreada con verde, coloque su stop loss por debajo del límite de la consolidación a una distancia de protección y su take profit por debajo de la primera resistencia superior a la última línea de tirone menos la distancia de protección. Evite por cualquier circunstancia introducir operaciones dentro del espacio entre las líneas superior e inferior de tirone, sombreado en ambos. En consolidaciones posteriores a un movimiento fuerte del precio, utilice de manera combinada a su herramienta de Fibonacci las líneas de tirone, trazando los niveles de Fibonacci sobre el movimiento impulsivo y a los niveles de tirone sobre el movimiento que se ha formado reactivo. En el nivel donde coincida el nivel de retroceso Fibonacci con el nivel de tirone, es muy probable que a partir de este se inicie nuevamente el movimiento impulsivo. Esta es una herramienta reciente, realmente nueva, y es porque pues quien la inventó también es realmente joven. John Tirone en fechas recientes ha ocupado la vicepresidencia del Chase Manhattan Bank y ha sido analista técnico desde hace por lo menos 30 años y ha recibido por lo menos 7 menciones como analista del año en la revista Euromoney, para que lo tenga como referencia. Ahora vamos a ver el último tema de este tercer paso, que corresponde a las figuras particulares del mercado. Hasta este punto, en este tercer paso, hemos visto cómo reconocer la fuerza de una tendencia mediante la medición de los retrocesos de la misma en comparación con los avances de las fases impulsivas del movimiento del precio. Hemos visto cómo predecir el avance del mercado mediante el uso de los niveles de retroceso y extensión Fibonacci. Hemos aprendido a determinar los giros en el mercado en base a las líneas de Gann y hemos aprendido a utilizar los niveles de tirón para establecer las zonas de negociación dentro de un enrangamiento o consolidación. Ahora, a continuación, le presentaré un grupo de las principales figuras técnicas que se suelen dar dentro de ese ir y venir del precio.
Ahora vamos a ver el último tema de este tercer paso, que corresponde a las figuras particulares del mercado. Hasta este punto, en este tercer paso, hemos visto cómo reconocer la fuerza de una tendencia mediante la medición de los retrocesos de la misma en comparación con los avances de las fases impulsivas del movimiento del precio. Hemos visto cómo predecir el avance del mercado mediante el uso de los niveles de retroceso y extensión Fibonacci. Hemos aprendido a determinar los giros en el mercado en base a las líneas de Gann y hemos aprendido a utilizar los niveles de tirón para establecer las zonas de negociación dentro de un enrengamiento o consolidación. Ahora, a continuación, le presentaré un grupo de las principales figuras técnicas que se suelen dar dentro de ese ir y venir del precio. Comencemos con los canales de tendencia. Al recorrer una línea de tendencia, el precio suele alcanzar un nivel extremo y regresar, como hemos visto con anterioridad, para rebotar en esa línea de tendencia. En varias ocasiones, el precio tenderá a hacer movimientos con avances similares, de tal forma en que si trazamos una línea paralela a la línea de tendencia, uniendo los nuevos puntos extremos, veremos que aparece el precio rebotando entre estas dos líneas paralelas. A esto le llamamos un canal. De tal manera, tenemos que un canal entonces se forma por dos líneas. La que se traza como línea de tendencia, como lo hemos visto hace unos minutos, y la línea paralela que trazamos a partir de los puntos extremos. A esta se le llama línea de canal. La utilidad de esta información suele apreciarse cuando revisamos que existe un canal en nuestro time frame superior, por lo que evitaremos entrar en operaciones donde nuestra proyección o meta esté interferida por la línea de canal. En nuestro time frame en el que operamos, el corto, veremos que los canales aportan mejor información cuando se rompen. En la sección de banderas de este capítulo y en el próximo capítulo, en el tema de rompimientos de tendencia, conoceremos cómo sacar todo el provecho de los canales una vez que el precio ha dejado de caminar dentro de ellos. Pero bueno, por lo pronto, revisemos bien este ejemplo. Digamos que si yo estoy negociando en un time frame de una hora, mi time frame superior es el de daily. Como aquí podemos ver, hay un canal de tendencia, es decir, los puntos que conforman esta línea de tendencia que tengo aquí pudieran coincidir con los puntos máximos alcanzados por el precio en este lapso. Bueno, pues si entonces yo regreso a mi time frame inferior, cuando encuentre un canal de tendencia en su time frame superior, evite introducir operaciones que tengan su take profit por fuera del canal de la tendencia. Es decir, digamos que yo me encuentro con este rebote de Fibonacci aquí. Esto que usted ve no es la mecha de esta vela, es la línea que yo puse para representar la meta del 161.8% de mi swing que estamos viendo aquí. Y como vemos, esa proyección, bueno, ni siquiera acá en la pantalla, pero va mucho más arriba de lo que es mi línea de canal, que es esta negra que estoy viendo aquí. Por lo tanto, decido no tomar esta operación y mire lo que pasa con el precio. Además de que, bueno, es un rebote del 38% que tampoco lo hubiera podido tomar por el hecho de que nunca rompió el máximo. Es decir, el precio nunca me dio entrada en realidad, pero bueno, aunque se hubiera dado la ocurrencia de que subiera un poquito más el precio,
no debería haberla yo tomado, debería haber tenido la precaución porque tenía en mi time frame superior una línea de canal que interfería con la meta de mi operación. Por lo tanto, es muy importante que usted antes de entrar al mercado revise tanto su time frame donde está buscando las entradas como el time frame superior para ver que no le presente situaciones como esta. Continuando con las figuras en el mercado, tenemos a los triángulos. Estos se forman cuando en el mercado las fuerzas de los toros y los osos comienzan a agotarse paulatinamente. Por lo tanto, el precio ni es capaz de alcanzar nuevos máximos, ni es capaz de alcanzar nuevos mínimos. Es más, ni siquiera es capaz de quedarse consolidado. Sabemos que hay una formación de triángulo cuando unimos con una línea a los fractales valles en un lapso de tiempo y al mismo tiempo unimos a los fractales cima en el mismo lapso del tiempo y ambas líneas convergen en un punto en el futuro y estas líneas presentan tendencias contrarias entre sí. Un triángulo está formado por sus vértices, que son las líneas que delimitan su formación, y su base, que es la altura entre el primer máximo que conforma el triángulo y el primer mínimo que forma parte de esto. Esta base es muy importante, pues nos establecerá la proyección que esperamos que el precio alcance una vez rota la figura. Solo podemos negociar los triángulos cuando se hayan roto en su formación y jamás dentro de la misma, a no ser que haya una relación de riesgo-beneficio mayor al 2:1 y que haya un soporte o resistencia dentro del triángulo que nos pague esta proyección. Los triángulos los podemos encontrar en dos formas, simétricos y rectos. Un triángulo será simétrico cuando los vértices que lo conforman tienden a unirse cerca del nivel del centro de la base. Un triángulo recto será cuando uno de sus vértices forma una línea horizontal. Como vimos antes, base es la distancia entre el primer fractal valle y el primer fractal cima que conforman el triángulo. Los triángulos simétricos son los más impredecibles antes de su rompimiento, por lo que deberemos negociarlos exclusivamente una vez que se hayan roto, siguiendo las siguientes reglas. El triángulo, para ser negociable, deberá de tener por lo menos 3 fractales en su interior, de otra manera no será confiable. El triángulo deberá romper antes de haberse rellenado en el 80% de su formación, de otra manera las probabilidades de que al romperse ese triángulo se esté negociando con una mera consolidación son muy altas. Al romperse el triángulo, deberemos operar en la dirección de su ruptura, pero procurando entrar una vez que se haya formado el pullback. La mayoría de los triángulos y este tipo de figuras, al romperse, generan tanta expectativa en el mercado que una gran cantidad de especuladores saltan sobre el mercado en búsqueda de su ganancia, y lo hacen a veces a precios demasiado avanzados, por lo que tal presión por parte de los que desean participar en el movimiento suele invertir momentáneamente el equilibrio de la oferta y la demanda en el instrumento. Esto es lo que genera un pullback, que es el regreso que hay después del primer arranque que rompe el breakout del triángulo. El pullback en Forex puede regresar al precio e incluso al punto donde se colocó el último fractal valle o cima dentro del triángulo sin invalidar la figura, siempre y cuando no lo rebase. Por lo tanto, al aparecer un triángulo, usted deberá colocar su orden de entrada en el vértice del triángulo más la distancia de protección si es una compra o menos esta si es una venta, o esperarse a un patrón de velas que confirme el arranque nuevamente del movimiento impulsivo a un nivel donde el riesgo-beneficio con la meta proyectada sea congruente. Todo esto a fin de que usted pueda participar de dicha formación solo en el caso de que represente un riesgo mucho menor al beneficio que éste pueda otorgarle. Su stop loss deberá colocarlo en el último soporte o resistencia que formó parte del vértice contrario al triángulo, al movimiento que desea tomar, y su take profit
lo deberá colocar a una distancia similar a la que hay entre el primer máximo y mínima que conforman el triángulo, que como vimos es la base. Esta distancia a partir del nivel donde se rompe el vértice por el precio. Claro está, tanto el stop loss y el take profit deberá colocarlos a una distancia de protección, como lo hemos venido mostrando durante todo el curso. Por ejemplo, en esta gráfica, usted tiene que este triángulo efectivamente cumple con la primera regla que dice: el triángulo no podrá ser negociable a menos de que tenga 3 fractales en su interior. Y bueno, este triángulo tiene un fractal, 2 fractales, 3 fractales, 4 fractales. Estos no se cuentan porque no forman parte de los bordes del triángulo. Será el rompimiento. Vamos a ver la segunda regla. Si se cumple, el triángulo deberá romper antes de haberse llenado el 80% de su formación. Vemos que obviamente lo hace inclusive antes de la mitad de su formación. Todo esto es lo que podría formar al triángulo. Inclusive, un consejo: tome los triángulos siempre y cuando se rompan por medio de velas decisivas o de cuerpo grande. Entre en el pullback más la distancia de protección. Si en el cálculo vemos cubre los requisitos de riesgo-beneficio, que hay de la entrada hacia acá, podemos tomarlo. Tenemos que ver que venga de un movimiento con la misma tendencia. Nuestros stop loss, el último fractal que formó parte del triángulo del lado contrario del rompimiento, en este caso menos la distancia de protección, alejando de la distancia de protección, y el take profit, la distancia de la base, que es esta de aquí a acá, menos la distancia de protección. Veamos el segundo caso, es el recto, y se llama así por una razón. Uno de sus lados forma una recta horizontal. Este tipo de triángulos solo será confiable operarlos en el caso en el que el precio rompa el triángulo por el lado recto, y siempre vamos a operar a las figuras en la dirección de la tendencia. Todo lo que operemos lo vamos a hacer siempre en la dirección de nuestra tendencia, nunca en contra. Una vez más, vamos a ver cuáles son los siguientes elementos para negociar un triángulo recto. Sus reglas son: 1. El triángulo deberá tener por lo menos 3 fractales en su interior para ser válido. Vemos que aquí tenemos un fractal, 2 fractales, 3 fractales, 4 fractales, 5 fractales, 6 fractales, 7 fractales. Cumple perfectamente la regla. 2. El triángulo deberá ser llenado a lo máximo en un 80% antes de su rompimiento. Prácticamente cumple la regla. Aquí hay menos del 20% de lo que hay en todo el triángulo, que se mide a partir desde aquí, desde que se da el primer fractal en su interior. De otra forma, las probabilidades de que se vuelva una consolidación se incrementan, y esto es porque es tan débil ya el mercado en esa lucha que se está dando entre los toros y los osos, que en realidad no va a ser capaz de ver este movimiento de salida. Por lo tanto, no vamos a negociar un triángulo que se rompa por el paso del tiempo, sino que se rompa con fuerza antes del 80%. Y 3. Nuestra entrada, a consecuencia del triángulo, deberá ser en el pullback y no en el rompimiento, y solo en los casos en los que se rompa con una vela de decisión y en los rectos por el lado recto. Es decir, aquí ve esta vela de decisión perfecta, el pullback llega a la línea perfectamente, y entonces tenemos que nuestro riesgo-beneficio realmente es bastante corto. Usted prepárese para entrar al mercado en el momento en el que el precio regrese aquí, o si no regrese por usted, si se forma otro patrón, si hubiera habido un pullback más ancho, otro patrón de velas que indiquen que nuevamente se va a reiniciar ese movimiento impulsivo. Recuerde, el take profit va a la base desde el rompimiento, más la distancia de protección si está vendiendo, o menos la distancia de protección si está comprando, y el stop loss se coloca en el último fractal que forma parte del lado contrario al rompimiento de nuestro triángulo. Continuando con las figuras, tenemos
a los banderines y banderas. Generalmente los triángulos que vimos hace un momento, cuando se forman luego de un movimiento marcado de alza o baja, representan el retracement del movimiento, es decir, el precio, en lugar de regresar, como el movimiento fue tan fuerte, concentra sus energías haciendo un triángulo. Esto sucede generalmente cuando la tendencia es muy fuerte y por lo general manifiestan que el precio deberá subir al menos otro tanto. De este efecto es el que surgen los banderines y las banderas en caso de que la consolidación o el canalito de tendencia contrario al movimiento sea el que haga las veces de retracement. Veamos más en detalle cada uno de ellos. Un banderín o pennant es la unión de un movimiento notable, como ya le decía, que no importa si es alcista o bajista, coronado en su extremo después del impulso con un triángulo. Generalmente este triángulo deberá tener una leve inclinación en contra a la tendencia o al movimiento que está coronando. Cuando suceda algo así, verifique: 1. Que en la zona del triángulo por lo menos haya 3 fractales en su interior. Para que sea válido, menos de 3 fractales en su interior no será un triángulo válido. 2. Si traza usted un Fibonacci sobre el movimiento marcado del mercado, el swing que nos dio por origen a este retracement que es el triángulo, deberá ver que el triángulo en su formación no descienda por debajo del nivel del 50% de su Fibonacci. 3. Que la ruptura o breakout sea con una vela de decisión y antes del 80% de rellenarse el triángulo. 4. Solo entre si el rompimiento se da en dirección al movimiento marcado que había, que generalmente será el movimiento de la tendencia. Procure entrar siempre en el pullback. Por ejemplo, no tiene sentido haber entrado aquí si el precio nos estaba haciendo este pullback. Sea paciente, procure entrar al nivel del rompimiento, pero una vez que se da el pullback. Su stop loss, recuerde que lo debe marcar como con los triángulos en el último fractal que formó parte del extremo contrario al rompimiento del triángulo, y su take profit, y aquí viene lo interesante, no será el tamaño de la base del triángulo como era con los triángulos, sino que será el tamaño del swing que dio origen a nuestro banderín. A este swing se le llama asta, entonces el tamaño del asta a partir del rompimiento, como aquí lo tiene. Vea cómo el precio lo cumple y después termina de subir con un doble techo que será de las figuras que veamos en el cuarto paso. Nunca olvide que su stop loss deberá estar más allá de ese fractal por la distancia de protección y su take profit deberá estar acercando el precio en razón a la distancia de protección sobre la meta que le había platicado deberá ser el tamaño del asta del banderín. Ahora veamos lo que sucede con las banderas. El caso de las banderas es muy similar, solo que en lugar de tratarse de un triángulo, lo que se dibuja luego del movimiento notable, el asta, como decía, es un canal con tendencia contraria a ese movimiento notable. Es muy importante, si no es contraria a la dirección, la inclinación de ese canal al del movimiento notable, no opere esa bandera. Eso es lo que se llama una bandera de extensión y generalmente representará el fin de la tendencia, por lo tanto no opere esa señal. Las reglas para operar una bandera son muy sencillas y es: 1. El canal deberá ser, como le decía, con tendencia contraria al movimiento fuerte que lo culmina. Es el movimiento fuerte y está siendo culminado por el canal. Su desempeño no deberá retroceder más del 50% del movimiento impulsivo. Si yo puse unos niveles de Fibonacci, este es el del 50%, como podemos ver, durante su formación apenas roza el primer nivel, es decir, esto es un retroceso del 38.2% del swing, es decir, este nivel estaría identificado
con la etiqueta del 61.8%. 3. Que su rompimiento deba ser con fuerza del lado de la tendencia. Rompimiento con fuerza significa con una vela de decisión o por lo menos con un cuerpo anormalmente grande en comparación con el resto de las velas. Procure entrar al nivel del rompimiento durante el pullback o en cuanto se dé una vela que le indique que el movimiento impulsivo, que el pullback se ha terminado, que el movimiento impulsivo ya reinició. Aquí, por ejemplo, entraría usted a este nivel por razones de esta vela decisiva que se da después del pullback. Vea cómo rompe la bandera, tiene un poquito un descanso ese rompimiento y después retoma la fuerza. El stop loss, recuerde que será en el último fractal que formó parte de la línea de canal. Si esta es nuestra línea de tendencia del respiro de este movimiento, esta es nuestra línea de canal, el último fractal que formó parte de esa línea de canal, más la distancia de protección si es una venta, menos la distancia de protección si fuera una compra, y el take profit estará marcado por el tamaño del asta, es decir, el swing que nos dio el nacimiento de este retroceso a partir del rompimiento de la figura. Obviamente con su distancia de protección, que es si estamos vendiendo más la distancia de protección para acercarlo y si estamos comprando menos la distancia de protección para acercarlo. Es muy sencillo operar este tipo de figuras, pero usted debe ser bien paciente con ellas para esperarse hasta el pullback. El 70% más o menos de las figuras que se dan en el mercado de triángulos, banderas, banderines, tienden a presentar pullback. Si se le va el precio, si usted ve que está bajando y no hace pullback, no importa que se le vaya, es mejor desperdiciar una entrada a desperdiciar dinero, porque cuando rompe eso lo hace demasiado rápido, usted no le va a dar tiempo de entrar aquí, y no puede entrar en la vela que está rompiendo la figura, porque no es una vela cerrada, usted no sabe si va a ser una vela decisiva o no, usted no sabe si esta vela al final de cuentas se va a volver una vela incongruente, una bajada, y entonces va a empezar a subir. Por lo tanto, deberá entrar hasta el pullback. Es la única forma segura donde usted puede saber con toda tranquilidad qué es lo que el precio en realidad está haciendo. Continuando con estas figuras del mercado, tenemos a los rectángulos. Un rectángulo podemos ver que es una pequeña consolidación de no más de 80 pips, que tiene muy poca duración, no más de 4 o 6 horas. Generalmente aparece luego de la fase impulsiva de un movimiento y se mantiene en formación hasta que el precio alcanza a la línea de tendencia, en cuyo caso, la mayoría de las veces, es ahí mismo donde reinicia su movimiento impulsivo. Los rectángulos son una señal que nos sirve no solo para operarlos, sino también que nos evidencia que la tendencia tiene mucha fuerza, es muy saludable, y tan saludable es que no puede hacer un retroceso. Por ejemplo, si es una tendencia alcista, los osos no tienen la fuerza para hacer siquiera un retroceso completo, sino que se tienen que conformar con estar rebotando en una pequeña consolidación. Por lo tanto, cuando usted vea una consolidación que está por cruzarse con la línea de tendencia, sabrá que es un movimiento muy seguro. Esa línea de tendencia todavía es muy respetable y usted debe seguir operando en dirección a esa tendencia. La ventaja que ofrecen los rectángulos es su repetido número de ocasiones en las que se puede entrar al mercado en poco tiempo, obteniendo una ganancia relativamente segura. La forma de operar un rectángulo es, si la proporción de riesgo-beneficio es de 2 a 1, por lo menos, para operar dentro del rectángulo, busque las entradas cuando el precio esté cercano al extremo inferior si se trata de rectángulos que forman parte de movimientos alcistas, o desde el extremo próximo a la zona superior si se trata de rectángulos posteriores a un movimiento bajista. Claro está, siempre colocando el stop loss a una distancia de protección por fuera del rectángulo, calculado en base al alto del rectángulo, y su meta al doble de la distancia. Siempre que veamos una consolidación vamos a programar la meta al doble de distancia de protección normal por debajo del extremo contrario al rectángulo.
Lo interesante será que cuando esté próximo a tocarse la línea de tendencia, usted no coloque su meta ya en el extremo menos 2 veces la distancia de protección como lo habíamos visto, sino que lo coloque ya previendo que se rompa ese rectángulo, es decir, coloque su take profit al doble del alto del rectángulo, que es la proyección que normalmente tendrá. Vamos a verlo aquí en esta gráfica. Usted tiene esta tendencia bajista, usted ve que empieza a consolidarse y sabe que está próximo a enfrentarse a una línea de tendencia. Por lo tanto, usted ya puede determinar que aquí hay un canal y desde aquí, si le alcanza, para esto puede utilizar los niveles de Tirone. Si no puede ver claramente formaciones que le dejen de sus beneficios adecuados adentro de esta consolidación, puede pasar a un time frame inferior para negociar dentro de este rectángulo. Por ejemplo, aquí ya estamos más cerca, entonces tenemos que empezarnos después de esta alza. Solo vamos a operar en la dirección de la tendencia adentro del rectángulo. Aquí entra y su take profit lo tendría aquí al doble de la distancia de protección mientras esté operando el interior de este rectángulo. Nuevamente el precio lo regresa, vuelve a aparecer una vela de indecisión con sus niveles de tirón. Y les repito, puede usted ver si está en tiempo todavía para tomar esta operación o ya es demasiado tarde. Nuevamente aquí vuelve a ver otra vela de decisión, esto me deja un poco más arriba, pero ya golpeamos la línea de tendencia, por lo tanto en este momento ya entramos, pero previendo el doble de la altura del rectángulo como meta, otro tanto como el rectángulo, pero a partir de esta línea de abajo. Y vea cómo el precio lo cumple. Hasta aquí con este tercer paso. Una vez más, le recuerdo que para todas las entradas que hagan deberá tener en cuenta que las mejores entradas son aquellas que se realizan por medio de un patrón de velas en concordancia con alguna otra herramienta. Acostúmbrese hasta cierto punto a ser un poco exigente con sus señales de entrada, pero sobre todo si cae en una racha perdedora, que es lo más normal de este mundo, de más de 2 operaciones consecutivas. Cuando usted ya esté en una racha perdedora de más de 2 operaciones consecutivas, no intente recuperar su dinero rápidamente, sino intente recuperarlo eficientemente, como siendo más exigente con las entradas que usted está teniendo. Actualmente, tiene mucha más información para evaluar lo que está haciendo el mercado de lo que tenía cuando estábamos empezando el primer paso, por lo que deberá ir escogiendo un recurso y acostumbrarse a usarlo como método de cabecera. A los demás los podrá dejar para cuando no pueda encontrar una señal clara con este método que usted siempre utiliza. Sin embargo, insisto, si usted no ve nada claro en el mercado, no es necesario que opere cada vez que abre su gráfica o su plataforma. Recuerde que aún el decidir no meter una operación es parte del trabajo de un operador cambiario. Por lo tanto, si no ve clara una señal, un patrón de velas, una formación, en fin, si ve que está medio chiquito, que no cumple 100% con los requerimientos, con las reglas que aquí le he mencionado, mejor no tome esa entrada. Es mejor perder una oportunidad que perder dinero, porque recuerde, el dinero es un recurso limitado que tenemos para operar, pero las oportunidades no siempre hay nuevas oportunidades. Pero ahora, si ve una señal clara y está seguro de lo que está haciendo, no tema en tomar la operación aun si lleva 2 o 3 pérdidas consecutivas. Piense que la única forma de romper una mala racha es con una operación ganadora. Y si deja de operar, ¿de qué otra forma puede romper con esta racha negativa? Ganar dinero especulando en Forex es una actividad, como hemos dicho, de buenos hábitos y paciencia. Recuerde que al principio necesita un poco de disciplina para crearse buenos hábitos. Aquí tiene una lista de los buenos hábitos que debe aprender. Evalúe 2 veces una operación para tomarla antes de entrar al mercado. En cuanto vea una señal clara y usted no tenga una operación abierta, tómela sin duda. Nunca de los nunca opere en contra de la tendencia de su time frame en el que está haciendo las entradas. Evite salir manualmente de una operación. Siempre utilice su stop loss y take profit para esto. Tome registro en su bitácora de especulador sobre cada operación que haga.
Esto le servirá para evaluar su operatividad y poder determinar qué debe corregir. Además, si usted quiere manejar cuentas de otras personas, esto será indispensable para despertar su confianza, el que ellos puedan ver que usted tiene un registro claro y confiable de por qué se mete al mercado y qué resultados obtiene. Mientras no tenga perfectamente claro el sexto paso, usted no puede aplicar toda la técnica que le deje como resultado ganancias al final de cuentas. Por lo tanto, mientras manténgase operando exclusivamente dinero virtual, recuerde que en este momento solo nos interesa saber cuántas operaciones exitosas pudo hacer y en cuánto logra aumentar esta proporción de operaciones exitosas. Sea muy autocrítico con sus operaciones. Si usted perdió, analice, vea qué fue lo que pasó. Usted tomó una buena señal, pero el mercado cambió y terminó haciendo lo menos probable, o usted se apresuró, fue poco exigente con la señal, está aplicando mal una técnica. ¿Qué es lo que pasó? Solo viendo lo que está pasando, usted puede cambiar lo que es responsabilidad de usted, que es determinar qué es lo más probable que el precio haga. Si usted tiene una mala forma de determinar qué es lo más probable que el precio haga, usted no va a poder ganar. Pero usted no puede saber si está cometiendo un error en sus operaciones si no guarda un registro confiable de lo que está haciendo cada vez que entra al mercado. No entre por aburrimiento, entre porque ve una señal clara, no entre porque está moviéndose el precio, solo entre cuando hay una señal clara, apéguese a esta técnica y esta técnica le pagará con ganancias. Inclusive es muy conveniente que dentro de su bitácora no solo anote los datos de su operación como es la fecha del trade que hizo, la moneda en la que lo hizo, el time frame que está operando, porque usted puede estar probando con varios time frames y no puede tomar una relación de cuál es más efectivo para usted, para su forma de ser de usted, para su velocidad a la hora de calcular las dimensiones de su operación desde antes. Entonces también anote el time frame, las razones por las cuales entró, la hora de su entrada, el precio al que entró, el stop loss, el take profit, el resultado de su operación, y si le es posible, imprima una copia de su gráfico y consérvelo junto con su hoja de bitácora de ese trade. Es una inversión que bien vale la pena. Usted puede ver ahí un par de días después si realmente analizó bien el mercado o no. También va a ser muy confiable para un cliente si usted está operando fondos de otras personas, el que él pueda ver exactamente en la gráfica qué fue lo que usted vio para entrar y lo haga partícipe de este análisis y no crea que simplemente está decidiendo al contentillo sobre sus operaciones. Mientras más se vea que usted tiene un sistema confiable para operar, un sistema estructurado con señales claras, más confianza va a despertar en la gente para que invierta con usted. Recuerde, todas las técnicas que han sido acopiadas en este curso han sido diseñadas exclusivamente para ser usadas con take profit y stop loss programados. Por lo tanto, acostúmbrese a usar esas maravillosas herramientas que se llaman stop loss y take profit. Recuerde que al haber pagado por este curso tiene derecho a un free coaching del primer mes, un coaching gratuito del primer mes, donde podemos responder a todas las dudas que le hayan quedado. También consulte con su vendedor sobre los cursos presenciales que estamos dando y no olvide visitar nuestro chat donde seguramente nos encontraremos para intercambiar puntos de vista. Le felicito por el esfuerzo que está haciendo por adquirir esta estrategia y buenos hábitos para operar de manera ganadora en este mercado. Estoy seguro de que su familia y sus compañeros se lo agradecerán tan ampliamente como su situación financiera. Mi nombre es Sergio Rocha y en nombre de todos los que operamos Forex en América Latina, muchas gracias por tomar este curso, que tenga suerte para todo, pero sobre todo, que tome buenas decisiones negociando en el Forex. Hasta la próxima.